Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en unos textos fascinantes. Tenemos una selección de pasajes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, claro. Son como si fueran apuntes, ¿sabes? Fragmentos sueltos que nos dejan ver distintas partes de esta obra que es, bueno, inmensa. La idea es eso, explorar estos textos, intentar pillar la esencia de los personajes, ver cómo es ese estilo tan particular de Cervantes y revivir algunas aventuras clave que justo aparecen aquí, en estos fragmentos que manejamos. Una manera diferente quizá de acercarse a este clásico. Píldoras, digamos, para entenderlo mejor. Exacto. Y es que estos fragmentos nos permiten ver cosas muy concretas, momentos, cruciales, diría yo. Desde cómo Alonso Quijano, se le ocurre hacerse caballero andante, hasta cómo se va formando esa relación tan especial con Sancho Panza. Y veremos también esas técnicas narrativas que usa Cervantes que son, para la época eran muy innovadoras, como lo del manuscrito encontrado, ¿no? Y echaremos un vistazo a escenas súper conocidas que están en esta selección. Va a ser un recorrido, digamos, concentrado por la locura, la amistad, el humor y esa humanidad tan profunda que tiene el libro. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Qué nos cuentan estos textos? A ver, ¿cómo se hace uno caballero andante? Pues en el siglo XVII. El capítulo 3 nos da una pista genial. Don Quijote llega a una venta, que él, claro, ve como un castillo, y ni corto ni perezoso se arrodilla delante del ventero, que para él es el señor del castillo, un valeroso caballero, y le pide que le arme caballero, así, tal cual. Es que esa escena es buenísima. Por el choque, ¿no? La solemnidad total con la que vive Quijote su película, digamos. Y por otro lado, el desconcierto del pobre ventero que solo quiere que se vaya. Quijote usa un lenguaje súper antiguo, sacado de sus libros. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido. Para él, la performance, la actuación, es clave desde el minuto 1, aunque el escenario sea una venta polvorienta y el castellano esté deseando perderle de vista. Esa teatralidad es parte de su locura. Claro, y un caballero necesita una dama. Ahí entra Dulcinea del Toboso. Pero lo curioso es que incluso con esa figura tan idealizada, Cervantes nos mete un detalle, súper terrenal. Según cuenta el narrador, que leyó en unos papeles, resulta que la mujer real detrás de Dulcinea, Aldonza Lorenzo, tenía fama de ser la mejor salando puercos de toda la Mancha. Exacto. Ese contraste es una genialidad de Cervantes, porque te baja a la dama de las nubes y te recuerda todo el rato ese juego entre lo ideal y lo real, lo cotidiano. Y hablando de contrastes, las primeras hazañas que vemos en estos pasajes son peculiares, por decirlo suave. Su defensa de su derecho a que Rocinante beba en la pila de la venta acaba con él atacando a unos arrieros, con bastante violencia además. O el famoso lío con el joven Andrés, intenta liberarlo de los azotes de su amo. Sí. Y Quijote se va tan contento, pensando que ha hecho justicia. Pero claro, luego nos enteramos por el propio Andrés que en cuanto se fue el caballero, el amo le dio el doble de palos. Sus intenciones son nobles, pero los resultados chocan brutalmente con la realidad. De hecho, una de esas primeras aventuras le da su nombre de guerra más famoso. Después de un lío nocturno con unos disciplinantes, a los que confunde con secuestradores y ataca, claro, Sancho le mira a la luz de una antorcha y ve a su amo hecho un desastre, le faltan dientes. Y Sancho, con esa simpleza tan directa, le dice algo como que tiene la peor figura que ha visto en su vida. Y zas, lo bautiza el caballero de la triste figura. Describe que le faltan muelas, el cansancio, y da justo en el clavo, con una imagen que ya se queda para siempre. Es un momento que define muy bien la relación entre ellos. La mirada de Sancho tan pegada a la tierra, interpretando la realidad desastrosa del idealismo de su amo. Hablemos más de Sancho Panza entonces, ese contrapunto tan necesario. Don Quijote convence a este labrador, a su vecino. Lo describe genial. Hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. ¿Y qué le promete? Pues hacerle gobernador de una ínsula. Una isla, vamos. Y por esa promesa, Sancho lo deja todo y se va con él. Es que es el choque constante. Dos mundos. El idealismo de Quijote,
que quiere la gloria, vivir según unos códigos antiguos, frente al pragmatismo total de Sancho. Piensa en la comida, por ejemplo. Quijote dice que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Imagínate. Mientras Sancho solo piensa en sus alforjas, en cuándo van a poder parar a comer algo. Claro. O con los objetos. La famosa bacía de barbero, ese cacharro de metal para afeitar. Quijote empeñado en que es el yelmo de Mambrino, un casco legendario. Y Sancho, mientras, viéndolo como lo que es. La bacía yo la llevo en el costal, toda abollada. Esa tensión da muchísimo juego, para el humor y también para pensar. Pero es fascinante cómo, a pesar de las palizas que se lleva por culpa de Quijote y de ver sus locuras tan de cerca, Sancho le coge una lealtad, vamos, a prueba de bombas. Se preocupa de verdad por él, por ejemplo en esa aventura de los batanes, esos martillos de madera que golpeaban la lana y hacían un ruido infernal por la noche. Sancho está muerto de miedo, intenta que Quijote no se acerque. Ah, sí, esa escena es magnífica. Y para entretener a Quijote, y quizá para calmar su propio miedo mientras oyen los golpes en la oscuridad, Sancho se pone a contar un cuento. El de las cabras que cruzan un río, una a una, y lo alarga, y le pregunta a Quijote si lleva bien la cuenta. Casi lo desespera. Es un ejemplo perfecto de su astucia de campesino, de cómo intenta manejar las cosas a su manera, incluso con pánico. Y no solo eso, es que Sancho es como un filósofo popular con patas. Está todo el rato soltando refranes, aplicando la sabiduría popular a todo. Mientras se duerme, todos son iguales, cada oveja con su pareja. Con sus dichos, con sus reflexiones sencillas, muchas veces hablando con Quijote, comenta sobre la nobleza, el dinero, la vida, siempre desde un punto de vista muy, muy de tierra. Y claro, la promesa de la ínsula. Eso sigue ahí, ¿no? Como una zanahoria delante. Pero lo interesante es que, según vemos en algunos de estos fragmentos, Sancho llega a tener su momento. Llega a ser gobernador, aunque sea por poco tiempo. ¿Y sus juicios? ¿Sus juicios son para recordar? Así, los pasajes de su gobierno son buenísimos. Recuerdo el caso del sastre, al que un tipo le encarga unas caperuzas y luego no se las quiere pagar porque dice que ninguna le vale. O el del ganadero que presta dinero a una mujer y ella luego jura que no lo ha recibido. Y tenía el dinero escondido en una caña que le da a guardar al propio ganadero mientras jura. Y Sancho lo pilla, es genial. Y el famoso juicio del puente. Hay una ley rara. Quien cruza tiene que jurar a dónde va. Si dice verdad, pasa. Si miente, a la horca que hay al otro lado. Y llega un tipo y jura que va a morir en esa horca. Menudo lío. Claro, una paradoja total. Si lo ahorcan, dijo la verdad, así que no deberían. Si no lo ahorcan, mintió, así que deberían. Y Sancho, después de darle vueltas, decide dejarle pasar. Dice que en caso de duda, mejor ser misericordioso. Demuestra una sensatez sorprendente. Pero al final la experiencia de ser gobernador como que le agota, ¿no? Renuncia diciendo algo como: yo soy del linaje de los panzas, que todos son testarudos, mejor volver a andar por el suelo con pie llano. Prefiere su libertad, su vida de siempre, a los líos del poder. Es una renuncia muy significativa, creo yo. Sin duda, muestra cómo ha evolucionado. Y su sabiduría de fondo. Ha probado el poder, ha demostrado que vale, pero elige volver a lo suyo. Cambiemos un poco de tema. Hablemos de cómo Cervantes juega con nosotros, con los lectores. Es que es increíblemente moderno en eso. Totalmente. Una de las herramientas más famosas, que aparece en estos fragmentos, es lo del manuscrito encontrado. El narrador principal nos cuenta, como si fuera verdad, que encontró en un mercado de Toledo unos cartapacios, unos legajos, escritos en árabe por un historiador llamado Cide Hamete Benengeli, y que tuvo que buscar a un morisco, alguien que supiera árabe y castellano, para que se los tradujera. Y lo cuenta con una naturalidad, pero luego el mismo narrador siembra la duda. Dice que que siendo los árabes muy propios de aquella nación ser mentirosos, pues que a lo mejor Cide Hamete no contó toda la verdad o exageró. Está jugando con la idea de quién es el autor y qué es verdad dentro de su propia novela. Es como si nos dijera: os cuento esto que encontré, que parece real, pero ojo, que igual el que lo escribió no es de fiar. Es un juego metaliterario constante. Lo ves también cuando corta la acción en momentos de tensión, como al final de un capítulo, que deja la pelea de Don Quijote y el vizcaíno con las espadas en alto, y dice que el autor de esta historia no encontró más datos, hasta el capítulo siguiente. Sí. O en la famosa escena de la quema de libros de Quijote, el escrutinio de la biblioteca.
Esa escena es fantástica. El cura y el barbero repasando los libros que le han vuelto loco, decidiendo cuáles van a la hoguera y cuáles se salvan. Salvan algunos, como la Diana de Montemayor, que es de pastores, pero dicen que tienen miedo de que si Quijote lee mucha poesía le dé por hacerse pastor o poeta, y lo describen como una enfermedad incurable y pegadiza. Es el propio libro reflexionando sobre el poder y los peligros de otros libros. Y la autoconciencia llega a niveles, bueno, alucinantes. En el prólogo de la primera parte, que está en nuestros fragmentos, Cervantes se enfrenta al problema de que no tiene los típicos sonetos de alabanza de otros escritores al principio. Y un amigo imaginario le da una solución súper irónica. Mira, si no los encuentras, hazlos tú mismo y luego te inventas quién los firma. Pon que son del preste Juan de las Indias o del emperador de Trapisonda. Buenísimo. Figuras legendarias, remotas. Es una burla genial a las costumbres literarias de la época y a esa necesidad de validación externa. Volvamos un momento a las aventuras concretas que sí tenemos en esta selección de pasajes. La venta, que él ve como castillo, es un escenario clave al principio. Ya hemos dicho lo de armarse caballero y la pelea con los arrieros. Pero también está ese episodio nocturno, caótico, violento, con Maritornes, la moza asturiana y un arriero. Quijote cree que Maritornes viene a acostarse con él, como en sus libros, y se monta un lío tremendo, con golpes para todos. Y a raíz de esa noche de palos viene lo del bálsamo de Fierabras. Quijote recuerda una receta mágica de sus libros. Prepara una pócima que, según él, cura todo. Se la bebe y le provoca unos vómitos espantosos. Uf. Pero él, convencido de que funciona, se la da a Sancho, pensando que, como Sancho no es caballero andante, le sentará peor todavía. Y acierta. Sancho vomita de una manera, explosiva. Encima de su amo, además. Es una escena muy gráfica, así, casi escatológica, pero tiene un humor desterriñante. Muestra lo absurdo de aplicar la fantasía literaria a la realidad del cuerpo. Luego, estos fragmentos nos llevan a la boda de Camacho el Rico. Un fiestón, vamos. Mucha comida, mucho lujo y hasta una danza alegórica sobre el interés contra el amor. Pero lo mejor es el final. El golpe de efecto de Basilio el Pobre, el rival de Camacho por el amor de Quiteria. Justo cuando van a casarla con Camacho, aparece Basilio, se clava un estoque, parece que se muere, y pide como última voluntad casarse con Quiteria ahí mismo, in articulo mortis. Claro, por compasión. Todos acceden. Y en cuanto están casados, Basilio se levanta tan fresco, había fingido la muerte, con un tubo con sangre, un estoque falso. Un truco genial. Gana el ingenio y el amor verdadero al interés. ¡Qué listo! Otro momento alucinante es la aventura de la cueva de Montesinos. Don Quijote pide que le bajen con una soga a una cueva profundísima. Sí. Y cuando sale, después de lo que a Sancho le parece media hora, pero a Quijote 3 días, cuenta maravillas. Dice que ha visto a héroes de romances, Montesinos, Durandarte, Belerma, todos encantados viviendo en un mundo subterráneo. Su relato es súper vivo, lleno de detalles. Pero Sancho y el primo que va con ellos no saben si creerle, si ha sido un sueño o si se lo está inventando. Cervantes juega ahí con la ambigüedad de una forma magistral. ¿Qué vio Quijote de verdad? ¿O qué quiso ver? Y luego están las famosas burlas en el Palacio de los Duques. Unos nobles que se aburren, que han leído la primera parte del Quijote y deciden reírse a costa de la locura de Quijote y Sancho. Exacto. Los reciben con una ceremonia exagerada, tratándolos como si fueran de verdad un caballero famoso y un futuro gobernador. Pero todo es una farsa cruel. Les montan aventuras falsas, como la de la dueña dolorida, una tal Trifaldi, que viene a pedir ayuda porque a ella y a sus dueñas les han crecido barbas. Y la aventura culmina con el viaje en Clavileño, el caballo de madera volador. Les tapan los ojos. Sí. Mientras los criados les dan aire con fuelles y les acercan antorchas para que crean que están volando por el cielo. Y el supuesto enamoramiento de Altisidora, una doncella de la duquesa, que le canta canciones de amor a Quijote, pero en plan burla. Son episodios que muestran, el lado oscuro de la diversión, la crueldad que puede haber en reírse de alguien vulnerable. Ciertamente. Exploran un poco los límites del humor y la ética de cómo tratamos al que es diferente. Y una última aventura que destaca en estos fragmentos, el encuentro con Maese Pedro y su retablo. Ah, sí.
Maese Pedro, que resulta ser Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes que Quijote liberó antes. Ahora va de titiritero con un mono que adivina cosas. Monta un teatrillo de marionetas sobre la historia de Melisendra, liberada por don Gaiferos de los moros. Y don Quijote se mete tanto en la historia que pierde otra vez la noción de la realidad. Ve a los moros persiguiendo a los amantes cristianos en el teatrillo, saca la espada y en pleno arrebato justiciero empieza a destrozar todas las marionetas para salvar a los personajes. Madre mía. Cree que está interviniendo en una historia real. Es otro ejemplo perfecto de cómo no distingue ficción y realidad cuando se trata de caballerías. Todas estas aventuras, todos estos personajes, al final ponen sobre la mesa temas muy recurrentes y muy profundos, ¿no? El eje central, yo creo, que cruza casi todos estos fragmentos es esa tensión entre realidad e ilusión. La percepción de Quijote está distorsionada siempre. La venta es castillo, la vacía es yelmo, los muñecos son personas. Y eso choca todo el rato con la visión pragmática, terrenal, de Sancho. Incluso en momentos como la cueva de Montesinos, la duda sobre qué es real y qué es sueño o invención es clave. Cervantes te obliga a preguntarte todo el rato sobre qué es la realidad. El amor también es un temazo. Lo explora de todas las maneras posibles. Está el amor idealizado, platónico o caballeresco de Quijote por Dulcinea, que es el motor de todo, aunque nunca la haya visto. Y luego vemos el amor romántico, pero lleno de líos, traiciones, reencuentros, en esas historias que se intercalan, como la de Cardenio, Lucinda, Fernando y Dorotea. Y no falta el amor trágico, el no correspondido, como el del pastor Grisóstomo por Marcela, que hace una defensa brutal de su libertad. Ni tampoco el amor más práctico, más terrenal, mezclado con interés, con astucia, como el de la boda de Camacho, con Quiteria, Basilio. Cervantes te da un mosaico completísimo de las pasiones humanas. Es increíble. Y luego está siempre presente la reflexión sobre la literatura, la fama, la propia vida. Toda la novela nace de ese poder transformador y aquí enloquecedor de los libros de caballerías. El propio Quijote debate el tópico de las armas y las letras en un discurso famoso. Y la búsqueda de la fama es una motivación clarísima, no solo para Quijote. Se reflexiona sobre ella, se cita a Eróstrato, que quemó un templo solo para ser recordado. Hasta la poesía tiene su hueco, como se ve cuando hablan del hijo poeta de don Diego de Miranda. Y finalmente, a través de todo esto, Cervantes nos va dejando pinceladas críticas o descriptivas de la sociedad de su época. Hay comentarios sobre la nobleza, la de sangre frente a la de virtud. Se toca el tema de la riqueza, la pobreza, cómo afectan a la vida. La justicia se explora, de forma cómica, pero también con profundidad, en los juicios de Sancho. E incluso aparece el drama social de la expulsión de los moriscos, a través de esa historia tan conmovedora de Ricote, el vecino de Sancho que vuelve a escondidas a su tierra. La verdad es que hacer este recorrido por estos fragmentos ha sido como sacar la esencia de la obra. Hemos visto nacer al caballero de la triste figura, hemos disfrutado de la sabiduría socarrona de Sancho, hemos admirado esos juegos narrativos de Cervantes y revivido aventuras que mezclan lo cómico, lo trágico y lo profundamente humano. Es una obra que no se acaba nunca, que sigue diciendo cosas siglos después. Y quizá como reflexión final para quien nos escucha, podríamos fijarnos en algo que estos fragmentos dejan muy claro. Cervantes está todo el rato borrando las líneas, entre lo que es real dentro de la historia y lo que es ficticio o literario. El manuscrito encontrado, los personajes que saben que son personajes, las historias dentro de las historias. Y a mí me hace pensar, ¿no será que al hacer eso dentro del libro nos está invitando a pensar en cómo construimos nosotros la verdad, la historia y la ficción en el mundo fuera del libro? Ahí queda la pregunta, ¿no? Como una invitación a seguir, a seguir dándole vueltas a este universo cervantino que es inagotable.